¿Es el 4-4-2 un sistema para dominar? Hoy en Construyendo Fútbol daremos sus aspectos clave. A lo largo del vídeo vamos a dividirlo en tres bloques fundamentales. El primero de ellos va a estar relacionado con su estructura y un poco los aspectos clave de la estructura del 4-4-2 en rombo. El segundo de ellos serán los aspectos ofensivos y por último veremos unas pinceladas de los aspectos defensivos de este sistema. Iniciando por la estructura, por esos aspectos clave de la estructura, vamos a destacar tres principalmente. El primero es que es una estructura que permite tener las líneas muy juntas, el segundo será que es una estructura que permite muchas alturas diferentes en el juego y por lo tanto la última clave será que nos permite tener bastante profundidad. Como podemos ver en la imagen del Tactical Path, al final es un sistema donde tenemos las líneas muy juntas debido a la acumulación de jugadores que tenemos en zonas internas. Tendríamos un pivote, dos interiores, un mediapunta y dos delanteros que nos permitirían viajar juntos. Viajar juntos nos referimos a cuando vamos a tirar presiones en bloques más altos o en bloques más medios. Es una estructura que al tener mucha acumulación de gente por dentro nos permitirá en zonas internas tener las líneas muy juntas tanto cuando soy poseedor como cuando no soy poseedor de la pelota y quiero recuperarla. En el segundo aspecto, el de las alturas, como vemos es un sistema de juego muy asimétrico donde tenemos muchas alturas en el juego. Al final, una altura inicial sería un pivote más posicional, podríamos tener otra altura diferente con dos interiores, otra altura más gracias a un media punta que sería el vértice más alto del rombo y dos puntas que se situarían en la zona más alta del ataque. Estas alturas evidentemente pueden ir cambiando a lo largo de la posesión, a lo largo del transcurso del juego e ir intercambiando posiciones y roles, pero siempre vamos a tener muchas alturas gracias a esta acumulación y nos va a permitir tener continuidad en el juego sobre todo. Por último, en cuanto a la profundidad, al ser un sistema que nos aporta dos puntas y un media punta, estos nos pueden dar mucha movilidad en las últimas líneas del juego, bien con desmarques a la espalda, bien intercambiando roles si el 11 viene a lateralizarse y el mediapunta, el vértice de nuestro rombo es el que nos da profundidad, o bien a través también evidentemente de los laterales o de los propios interiores que se lateralicen o tiren desmarques a los cajones del campo rival. En cuanto a los aspectos ofensivos, los aspectos clave que vamos a destacar van a ser primero la aparición de los dos puntas, es un sistema que nos permite jugar con dos puntas, la superioridad que vamos a tener por dentro en muchas fases del juego, la amplitud, que va a ser sobre todo punto interesante a tratar debido a que nos la van a dar la mayor parte de las veces los laterales, y por último la aparición de mucho tercer hombre, debido a otra vez la cantidad de gente que acumulamos en zonas internas del campo. Iniciando por el aspecto de los puntas, como podemos ver en el Tactical Path con el 9 y con el 11, esto lo primero que nos va a permitir es emparejar la línea de defensa rival, es decir, si nosotros queremos tirar bloques altos o incluso ya no cuando vamos a tirar una presión, sino cuando somos poseedores del juego y tenemos que golpear, la última línea de la defensa rival por línea general siempre va a estar emparejada. Si en el caso que juegan con dos centrales tendríamos a 9 y 11 en duelos directos de manera continua. Además, tener dos puntas nos va a permitir mezclar varios perfiles, poder poner un punta que por ejemplo sería 9 más rematador, más encargado de fijar centrales, de fijar marcas entre central y lateral para que el 11 y el 10 tengan más capacidad de aparecer en zonas laterales, de intercambiar posiciones, como decíamos antes, con 11 viniendo y 10 ocupando espacios en profundidad, o infinitas posibilidades que podemos tener siempre y cuando, por ejemplo, juguemos con un punta que se encargue más de fijar a los centrales. En cuanto a la amplitud de los laterales, tenemos que destacarlo debido al no existir jugadores propios de banda, como pueden ser los extremos en un 4-3-3, van a ser los laterales encargados de darnos toda esa amplitud y toda esa profundidad generalmente por fuera. Caben dos posibilidades a grandes rasgos aquí. Si son laterales que son más flojos a nivel técnico, que les cuesta más la relación con la pelota, podemos tener al lateral en una zona más alta del juego aportando esa amplitud y más altura en el juego y lateralizar a uno de los interiores más cercanos a la salida de balón, más cercanos a nuestro central. Y la otra posibilidad es que si tenemos laterales que entiendan bien el juego, que sean buenos en posesión de pelota, podemos mantenerlos cercanos a ellos en la salida de balón y lateralizar en más altura al interior. A partir de aquí, estos espacios lo pueden ocupar uno de los delanteros, el media punta. Al final tiene que haber muchísima movilidad en este tipo de sistema para tener diferentes posibilidades en la salida de balón, pero
los laterales siempre van a estar involucrados en esa amplitud al no tener jugadores propios de banda. Por último, la aparición de tercer hombre, esa fase, esa capacidad que me da el tercer hombre para tener continuidad en el juego. Como podemos ver en el Tactical Path, el primer tercer hombre se generaría evidentemente con el pivote más posicional, con el número 6, y a partir de aquí los terceros hombres se pueden realizar de muchas maneras, bien con los interiores en los cuadrados más altos, el 8 o el 7, lateralizándose como hablábamos y que lo haga el mediapunta ese tercer hombre, o venga uno de los dos delanteros a recibir. Al final son casi infinitas esas posibilidades que tenemos para ir generando terceros hombres, pero van a ser importantes para dar continuidad al juego, y el acumular tantísima gente en zonas internas nos va a permitir que siempre o casi siempre, si estamos en una buena disposición, tengamos un tercer hombre para poder progresar. Por último, y pasando a los aspectos más defensivos de este sistema, vamos a destacar tres aspectos claves. El primero de ellos va a ser el trabajo que van a tener que realizar los interiores en este sistema. El segundo de ellos va a ser la capacidad de equilibrio que tengan nuestro pivote y nuestros interiores. Y por último hablaremos de posibles cambios de sistema para paliar los déficits que tiene el 4-4-2 en rombo. Iniciando por el trabajo de los interiores, ¿por qué nos referimos a ellos de manera concreta? Debido a que al no contar, como decíamos anteriormente, con jugadores propios de banda, si queremos iniciar presiones en bloques más medios o más altos, en los que los laterales del equipo contrario estén un poquito más altos en el juego, van a ser nuestros interiores los encargados de saltar. Como podemos observar en el Tactical Path, el 7 sería el encargado de saltar sobre el lateral, 9 podría emparejar con un central, 10 con el pivote, y ya ahí iniciaríamos basculaciones e intentar ahogar al equipo rival en el lado de balón. Pero es el interior el que va a ser el encargado de hacer estas salidas a iniciar presión a los laterales. ¿Cuál puede ser el problema? Los metros que recorre el interior. Al final, si no somos un equipo poseedor y somos un equipo que va a esperar en bloques más medios o más bajos, el interior va a tener que recorrer muchos metros hasta los laterales. Y aquí es donde entra el segundo aspecto clave, que es la capacidad de equilibrio que tenga nuestro pivote y nuestros interiores. Al final, si uno de nuestros interiores salta sobre el lateral, el pivote, si tiene marca fija y persigue porque vayamos a bloques altos, va a ser el interior contrario el encargado de generar esos equilibrios en el lado contrario. Por el contrario, si la marca del pivote se queda lejano, será el pivote el encargado de intentar equilibrar el equipo en esos espacios que puedan quedar libres si vamos a bloques sobre todo más altos. Pero va a ser muy importante tanto el equilibrio del pivote y de nuestros interiores como el rol que tengan en la salida a la presión nuestros dos interiores, en este caso en la imagen el 7 y el 8. Por último, y hablando un poco del híbrido de sistemas, de por qué podríamos cambiar, ya lo hemos observado en la Liga Santander como diversos equipos que juegan con esta formación, en los casos en los que son dominados por el rival, que no son capaces de tener la pelota o que el rival les hunde cercano a su portero, al final es un sistema, debido a lo que hablábamos anteriormente de los interiores, que puede sufrir si el equipo rival nos quita la pelota, nos domina, nos hace bascular de lado a lado. Por lo tanto, hemos visto ya en la Liga Santander que este sistema tiene la capacidad de pasar, por ejemplo, un 4-1-4-1, donde sería el 10 el que bajaría a hacer de interior, ese media punta que teníamos en el vértice, y uno de los puntas, en este caso el 11, se transformaría en ese jugador más propio de banda, debido a que si vamos a esperar en bloques más medios, al final impedir que nuestros interiores recorran tantos metros hasta los laterales, que probablemente estén muy altos en el juego si esperemos más atrás, tenemos esa capacidad de impedir que los interiores salgan fuera a recorrer tantos metros cambiando el sistema. Podríamos pasar a 4-4-1, 4-2-3-1, diferentes sistemas 4-4-2 que pueden ser un híbrido del 4-4-2 en rombo. Como conclusión podemos decir entonces que el 4-4-2 en rombo es un sistema para aquellos equipos que quieran ser dominantes de la pelota. Al tener mucho jugador en zonas internas nos va a permitir tener mucho tercer hombre, mucha continuidad en el juego y profundidad siempre y cuando las acciones y los movimientos de los jugadores estén bien trabajados y sean concisos. Por el contrario, es un sistema en el que si no somos dominantes del juego, probablemente contra equipos que nos hagan bascular en exceso de lado a lado 2-3 veces, nos haga sufrir, y por eso deberemos tener en cuenta el poder tener esos cambios de sistema en aquellos partidos en los que no seamos totalmente dominadores del esférico.